start now. Okay. Looks good. Se ve bien. Buenas tardes. Ya estamos. Dios les bendiga. Creo que una vez más estamos en vivo. Estamos vivos, seguramente. Estamos vivos, pero no sabemos a veces si estamos en vivo. Pero creemos que sí. Dios les bendiga. Estamos aquí una vez más para estudiar con ustedes la palabra de Dios. Y Gardner, me gustaría empezar esta lección con una ilustración un poquito interesante. Okay. Cuando yo era, antes de llegar a ser cristiano, me gustaba jugar mucho con los petardos. Me alegra que fue antes de ser cristiano. Exactamente, fue antes de obedecer al Evangelio. Yo jugaba mucho con los petardos. No es que sea pecado en sí, pero yo sé que Bueno, de lo que me has contado que no eras muy responsable con ellos. En Nueva Jersey, cuando yo era joven, los petardos eran ilegales. En Nueva Jersey. Habría sido mal entonces. Sí, eran ilegales, pero yo jugaba con los petardos de todas formas. Y yo no cogía toda la cosa como se ve en la pantalla ahora, no cogía toda la cosa en la mano, sino cogía los petardos uno por uno. Y mi meta era esperar hasta que la mecha llegara casi al final y los tiraba en el aire, así, los tiraba en el aire. Y en una ocasión estaba jugando cerca de mi escuela primaria, encendí el petardo en mi mano y se pasó el fuego por la mecha así, como un relámpago. Y justo al soltar el petardo en la mano, explotó. Y Gardner, eso fue un dolor tremendo. ¿Cuántos dedos tienes? Gracias a Dios tengo todos mis dedos. Hay algunas personas ¿sí? que han perdido los dedos, ¿verdad? por culpa de eso. Pero eso explotó en mi mano y fue como si alguien me hubiera dado con un martillo en los dedos. Así fue el dolor. Fue un juego bastante peligroso. Muy peligroso. Cuando uno tiene un petardo con la mecha muy corta, eso es algo bien peligroso. Y por desgracia, Gardner, hay personas que tienen la mecha corta también. Este es un refrán que se usa en España, me imagino también en el resto de América Latina. Una persona que tiene la mecha corta, ¿cómo es? Bueno, explota fácilmente explota. Cualquier cosa. Esa persona está a punto de explotar con facilidad. Por desgracia, eso es algo que existe en el mundo. Y en Estados Unidos nosotros tenemos algo que se llama road rage. Road rage, según el diccionario que tengo en mi teléfono, se traduce conducta agresiva de los conductores. Ustedes seguramente han notado que las personas cuando están manejando tienen la mecha muy corta. La gente está a punto de explotar en cualquier momento y eso nos puede pasar a nosotros también. Vamos tranquilamente por la carretera y alguien se mete de una forma brusca delante de nosotros y tenemos que frenar. A lo mejor ese pronto que hay en nosotros quiere salir. Yo confieso que a mí me ha pasado. Y Beverly, mi esposa, me ha tenido que frenar. Gardner, tranquilo. Exactamente. Quizás está armado, dice el otro. A mí me ha pasado también, no hasta este extremo que vemos en la pantalla de sacar un martillo. Pero por desgracia esto existe y tiene que ver con el enfado de las personas. Hay lo que se llama trastorno explosivo intermitente. Y dicen los médicos que... Estás trabajando demasiado con ellos, Jerry. Yo creo. Jerry es intérprete para los médicos a veces. Bueno, dicen los médicos que esta es una condición médica, que es como si fuera una enfermedad. Pero a mí no me gusta definir el pecado como si fuera una enfermedad, porque de esa manera muchos piensan que no son culpables de sus acciones. Para quitar la responsabilidad. Pero aplican esto no solamente a lo que pasa cuando uno está manejando, sino también a otras facetas de la vida. Hay algunas personas que tienen la mecha muy corta, explotan con mucha facilidad. Y podríamos decir que la causa de esto es la falta de paciencia, ¿no es así? Eso tiene que ser la causa. Y uso esto como una introducción para nuestra lección en esta tarde sobre el fruto del Espíritu Santo. Vamos a seguir
con esta serie de lecciones. Esta es la cuarta parte que tiene que ver con la paciencia. La paciencia. Y vamos a leer de nuevo, una vez más, lo que dice Gálatas capítulo 5, del versículo 23. Creo que me equivoqué ahí, son los versículos 22 y 23, pero he puesto ahí 23 y 24. ¿Qué es lo que dice ahí, Garner? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien, lo que vamos a estudiar en esta tarde tiene que ver con la paciencia, ¿verdad? Y hemos dicho que el fruto se refiere a una evidencia visible, una evidencia palpable. Fruto es algo que las personas pueden ver en nuestras vidas. Pueden ver si somos pacientes o no, o si tenemos la mecha muy corta o no, ¿verdad? Vamos a seguir con esta serie de lecciones y vamos a hablar un poco de la paciencia. La palabra paciencia viene de una palabra compuesta de dos partes: largo más temperamento. Largo más temperamento. En otras palabras, se refiere a largura de ánimo. Es otra forma de definir esta palabra paciencia. Y de hecho, así se ha definido en varios textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 11. ¿Qué es lo que pone ahí, Garner? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La palabra longanimidad es una palabra sinónima. Exactamente. Y es interesante notar que esta palabra aparece en varios textos. A veces longanimidad se traduce según la versión de la Biblia que uno está usando. A veces se traduce por paciencia, otras veces por longanimidad. En este texto de Colosenses 1, versículo 11, se traduce por longanimidad. Podemos ver también, Garner, en Romanos. Romanos capítulo, no se encuentra en la pantalla, pero ustedes lo pueden buscar ahora mismo. Vamos a buscar en Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2 y el versículo 4. Muy bien. Dice el texto: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Entonces aquí vemos las dos palabras, ¿verdad? Vemos paciencia y longanimidad. Se encuentra en otros textos también. ¿Quieres decir algo? Sí, yo si entiendo bien el uso de las palabras en la Biblia, la palabra paciencia se refiere muchas veces a las pruebas. Exactamente. También a esperar la venida del Señor. Y quizás longanimidad tiene más que ver con esta idea que mencionaste al principio de no explotar rápidamente, como diríamos nosotros, paciencia con la gente. Exactamente, exactamente. Y hace tiempo, unos años, estudiamos el libro de Hebreos en Perth Amboy, donde yo predico. Y aprendí al estudiar ese libro que paciencia, cuando se usa en ese libro, se refiere a la idea de perseverar bajo una prueba o algo así. Pero en este caso estamos hablando de largura de ánimo. Sí. O sea, tenemos que mantener el ánimo pese a la reacción negativa de algunas personas. ¿Verdad? Que nos quieren provocar de alguna manera. Podemos ver también, Garner, Segunda de Corintios capítulo 6 y el versículo 6. ¿Cómo no? Aquí una lista de lo que Pablo soportó en su predicación. Sí. Dice: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Muy ahí bien. está la palabra longanimidad. Y Pablo estaba hablando ahí, como te dijiste, de las cosas que él tuvo que soportar por predicar el Evangelio. Sí. Y me gusta como siempre das el contexto de los versículos. Eso es bueno, porque a veces citamos versículos de la Biblia de forma al azar casi y no hablamos del contexto en el cual se encuentran. Pero ahí vemos otra vez la palabra longanimidad. Un versículo bastante interesante, Gardner. Vamos a buscar ahora Primera de Timoteo. Primera de Timoteo y el capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 16. Muy bien. ¿Qué es lo que pone ahí? Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí
el primero toda su clemencia, para ejemplo, de los que habrían de creer en él para vida eterna. Bueno, al leer ese versículo, la primera pregunta es, estamos leyendo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 16, ¿dónde está la palabra longanimidad o paciencia? En la Reina Valera de 60 no se encuentra, pero ahí está la misma palabra. La frase se ha traducido aquí toda su clemencia en 1 Timoteo 1:16, pero en realidad lo que quiere decir ahí es su longanimidad perfecta o su paciencia perfecta. Cristo mostró en Pablo primero su longanimidad perfecta. Jesús también demuestra longanimidad, ¿verdad? Porque la gente le rechaza, la gente va en contra de él, pero ¿cómo reacciona Dios? Con la longanimidad. No reacciona de una forma muy brusca, como las personas que tienen ese trastorno explosivo, ¿verdad? Si Dios tuviera el trastorno explosivo, ¿dónde estaríamos nosotros hoy en día? Muertos espiritualmente, Bueno, en todo aspecto. No tendríamos ninguna esperanza, ¿verdad? Y vamos a volver otra vez a nuestra lección aquí. La palabra paciencia describe, o longanimidad, describe la disposición de no perder la paciencia con otros, aunque sean difíciles de soportar. Y eso es lo que Gardner decía antes. Gardner, si quieres puedes leer ese texto, 1 de Pedro, capítulo 12, versículo 18. Muy bien. Y vamos a notar aquí que se debe expresar aún ante las personas que van en nuestra contra. Pero ¿qué es lo que pone ahí? Ok. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Eso habría sido una situación bastante complicada, ¿verdad? Ser esclavo, especialmente de un amo impaciente. Exacto. Algunos tienen jefes en el trabajo que son así. Lo bueno es que al menos uno puede dejar el trabajo si llega a ser insoportable, pero ser esclavo de alguien así. Sí, yo estaba hablando con alguien el otro día, no recuerdo, mi memoria a corto plazo es horrible, pero estaba hablando con alguien... No se mejora eso, no se mejora. Mala noticia. Pero estaba hablando con alguien el otro día que tuvo que dejar el trabajo. Ahora me acuerdo quién es un miembro de la iglesia de Piscataway, un hermano puertorriqueño, y él tuvo que dejar su trabajo. Trabajaba en un hotel, pero su jefe era muy difícil de aguantar. Y al final el hermano tomó la decisión, yo me voy de aquí, ya no le aguanto más. A veces nosotros tenemos que tener más aguante, tenemos que humillarnos y así ellos pueden aprender a ser más, a tratarnos de una forma más mejor, ¿verdad? ¿Qué pasó hoy mismo cuando estaba saliendo de un aparcamiento o entrando? Bueno, yo no me fijé debidamente. Yo pensé haberme fijado, pero al salir del espacio, al entrar en un espacio, al salir el auto, una señora vino hacia mí muy enojada. Casi me atropelló. Y le digo, señora, le pido perdón. ¿Me perdona, por favor? Y ella no sabía cómo responder. Ella fue como, así. Y luego dijo, favor perdonarme, y ella siguió caminando. Esa es la mejor forma de tratar con las personas que son difíciles de aguantar. Yo no quería que Beverly oyera esta historia. pero no, eso es bueno porque nosotros podemos bajar la ira de la persona por reaccionar de una forma sabia, ¿verdad? No es fácil esto, pero esa es nuestra meta. El hermano longánimo no tolera el pecado y el error. Ese es otro punto que tenemos que hacer. No estamos hablando de, tenemos que ser muy paciente con él. No está enseñando la verdad, está enseñando que Jesús no es Dios. Vamos a ser pacientes para con él. No estamos hablando de tolerar el pecado o el error, sino de alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, y debemos ser pacientes para con todos, ¿verdad? El mejor ejemplo es Jesús. Así Él con los apóstoles que estaban esforzándose a buscar a Dios a pesar de muchas debilidades, le tenía un montón de paciencia. Pero con los fariseos y otros que eran hipócritas,
Él no toleraba el pecado, el error de ellos. Y no es que tolere el nuestro, pero nos da tiempo a crecer. Exactamente. Un ejemplo, Jesús es nuestro ejemplo por excelencia, el mejor ejemplo que tenemos en las Escrituras. ¿Y por qué debemos ser pacientes para con los demás? Porque Dios, así es Dios con nosotros. Lo dicen correctamente en la pantalla, les pido disculpas, porque así es Dios con nosotros, ¿verdad? De hecho, ¿qué es lo que dice este texto aquí en la pantalla, Gardner? Ok, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Qué es para salvación? La paciencia de nuestro Señor. Él nos aguanta a la gente, demuestra longanimidad hacia la gente. Nos da tiempo para crecer y para arrepentirnos. Así es. ¿Y qué pone el resto, Gardner? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Otra vez vemos ahí la paciencia de Dios. Cuánto Dios aguanta de los hombres. La gente le rechaza de una forma muy tajante y Él sigue soportándoles, dándoles tiempo para que se arrepientan. Yo recuerdo, Gardner, que un hermano de Sevilla una vez me dijo que estaba en el trabajo y se puso a hablar con alguien acerca de la palabra de Dios. Y el hombre le respondió de una forma muy bruta y le dijo, si Dios estuviera a mi lado, le daría un puñetazo en toda su cara ahora mismo. Como una blasfemia. Bueno, una blasfemia. Dios lo escuchó, ¿verdad? Y ese hombre a lo mejor sigue vivo, porque Dios quiere que ese hombre también se arrepienta, sí, ¿verdad? Entonces, Dios es nuestro mayor ejemplo de la paciencia. La paciencia es aquella cualidad de moderación o autodominio antes de proceder a la acción. Vamos a volver a este ejemplo de este trastorno explosivo, yo no sé cómo se llama, el comportamiento agresivo de los conductores. Estamos hablando del hecho de que la paciencia nos frena antes de proceder, antes de seguir a hacer algo mucho peor. Yo recuerdo haber leído la historia, Gardner, de un hombre que había llegado a un semáforo, ¿verdad? El semáforo estaba en rojo, y se puso en verde. Y en cuanto que esto fue un artículo de periódico, en cuanto que el semáforo se puso en verde, la persona que estaba detrás hizo ¡pap, pap! Tiene que haber pasado en Nueva York, así pasa a menudo allá. Pero en este caso, ¿sabe lo que pasó? Cuando se puso en verde, la persona por detrás, ¡pap, pap! Enseguida, el hombre del primer carro sale de su carro con un bate y le da todo el cristal parabrisas con su bate, se sube otra vez a su auto y se va. Y eso salió en el periódico. ¿Qué pasa ahí? La paciencia nos frena antes de proceder, antes de seguir con una acción más drástica. O él obviamente no tuvo paciencia y le llevó a cometer algo que era peor, ¿verdad? Te voy a contar una historia, aunque estoy fijándome en ahora, del buen resultado de la paciencia. Había un hermano en un país donde hay muchas drogas, muchos narcotraficantes, que estaba parado en un semáforo. De repente, ¡pum!, alguien le dio por atrás. Salió el hermano del auto y fue al señor que le había dado y dice, ¿usted está bien? ¿Usted está lastimado? ¿Todos bien? Gracias a Dios que todos están bien. No, esas son cosas que pasan. Yo he cometido errores también. Vamos a arreglarlo lo mejor que podemos, pero gracias a Dios que todos estamos bien. El hombre le estaba mirando. Y después de un rato, antes de irse, el hombre le dijo, no debo decirle, pero yo soy narcotraficante, no me acuerdo la palabra, pero yo estoy armado y si usted hubiera salido mal, le habría matado. Ya. Creo que había escuchado esa historia, si no me Quizá, equivoco. no sé, pero alguien me lo contó a mí. Pero mire que la paciencia le salvó la vida. Bueno, la paciencia puede obrar maravillas en nuestra vida si actuamos de una forma sabia. Los evangelistas que agradan a Dios predican con toda longanimidad. Ahí se traduce en la Reina Valera paciencia, con toda paciencia. Sí. Pero es la misma palabra, longanimidad. muchas veces son sinónimas.
sin embargo, algunos predicadores tienen la mecha muy corta y explotan con cualquier cosa. Cualquier comentario negativo acerca de su sermón o acerca de sus esfuerzos con la iglesia local explotan. Eso es lamentable. Ellos deberían ser ejemplos de longanimidad. Y no es fácil predicar a un grupo de personas una vez tras otra y cuando la cosa no se mejora, hay que ser pacientes. Dios me ha ayudado. Yo recuerdo como joven y aún hace no tanto tiempo. Y ahora mismo te estaba hablando en Facebook. Yo puse un comentario. Yo pensé que era un comentario provocativo y alguien salió y dijo, este quiere ser fariseo, este quiere mostrarse más recto que los demás y mi tentación era, yo le voy a mostrar, pero pensé en este mismo punto, ya estabas hablando conmigo del tema, digo, siento que le ofendí y quité mi comentario. Quizás hace 10 años no lo habría hecho, pero espero que Dios me ayude a ser más paciente. Sí, especialmente en el Facebook. La longanimidad es muy necesaria también cuando estamos en línea y a veces nosotros somos más, ¿cómo puedo decirlo? Más agresivos o más brutos escribiendo que hablando en persona. ¿Verdad? Queremos atacar el uno al otro. Vamos a ver, ¿quién puede atacar más? Es un peligro de Facebook. Es un peligro de Facebook o cuando estamos en línea. Por eso, Gardner, cuando yo estoy escribiendo a un hermano sobre un tema delicado, un tema doctrinal, muchas veces leo mis palabras y leo otra vez y digo, bueno, esto demasiado, aquí me veo demasiado enfadado, aquí me veo... Eso lo a hago mí me mucho. pasa lo mismo, especialmente si es largo. Debo hacerlo cuando es más corto. Pero a veces cuando es muy controversial el tema, mejor dejarlo un día. Y a veces digo, ya no lo pongo. Pero a veces lo suavizo bastante. Trato de quitar palabras explosivas. Hay ciertas palabras que así son. Claro. Y quitar las palabras que molesten. Y trato de usar lenguaje más paciente. Es necesario usar tacto, ¿verdad? En nuestros esfuerzos. Todo cristiano debe ser como el labrador que espera el fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Nosotros también en nuestras labores como cristianos, queriendo sembrar la semilla de la palabra de Dios, tenemos que ser pacientes en esto también, con la gente del mundo. La gente del mundo no cambia de la noche a la mañana, ¿verdad, Gardner? No, cuesta años con muchos. Yo sé que tú has estudiado a veces años con personas antes de que se hayan convertido, ¿verdad? Y es lo que pasa. Nosotros también tenemos que ser pacientes o tener longanimidad con las personas que aún no han obedecido al Evangelio. Y terminamos con esta pregunta. ¿Está usted desarrollando esta característica del fruto del Espíritu Santo en su vida? Nosotros esperamos que sí. También nosotros tenemos que mejorarnos en este sentido también. Es otro aspecto o otra característica del fruto del Espíritu Santo que necesitamos desarrollar en nuestra vida. Dios le bendiga. Muchas gracias por su tiempo con nosotros. Vamos a estudiar dentro de muy poco otra lección en el libro de Hechos, ¿verdad? Si Dios quiere, y si después de contestar yo esta llamada telefónica, Muy bien. vamos a preparar el otro. Dios le bendiga. Dios le bendiga.